Hola a todos, Dios les bendiga. Qué bueno, nuevamente en esta noche, hoy lunes 26 de diciembre, saber que estamos conectados en nuestra iglesia virtual, Iglesia Adventista Central de Medellín. Gracias por los que ayer se conectaron, dejaron sus mensajes, compartieron con otros. Hoy continuamos en esta semana de consagración. Cada día vamos contando que ya nos queda poco para que se termine este 2022 y estamos orando al Señor para que el 2023 sea de grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Como siempre, queremos iniciar con una oración, pero antes de orar, pedirles que envíen el link a otras personas, inviten, escriben allí desde donde se conectan. Ayer nos saludaron desde Pueblo Bello, algunas personas desde Quibdó, otras personas desde aquí, desde la ciudad de Medellín. Quisiéramos saber, nuestra iglesia, a dónde se fueron de vacaciones, dónde están algunos. Así que puedes dejar allí el lugar donde te encuentras y queremos entonces iniciar con una oración. Ahí donde estás, cierra tus ojos y hablamos con el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta noche por la bendición que nos das de alabar y glorificar tu nombre mediante el estudio de la palabra. Suplicamos, Padre bendito, que usted nos hable en este momento, que estos minutos sean de reflexión para nuestra vida y que podamos consagrarnos totalmente a ti. Ven, Señor, a acompañarnos, a hablarnos y a guiarnos en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hoy quiero hablarles acerca de un versículo que a mí me llama la atención. Está en el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 14. Dice el versículo 22. Entonces Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Y entonces, versículo 24, cuando la barca iba en la mitad del lago, era azotada por las olas, porque el viento era contrario y ya estaba por hundirse. Ese versículo me sorprende en el versículo 22, porque dice que Jesús hizo. Cuando nosotros leemos esa palabra en el original griego, da la connotación como que Jesús los está obligando, como que Jesús los está montando. Pero es sorprendente porque los discípulos se montan, inician el viaje en la barca, pero Jesús se queda. Dice que Jesús se queda orando, Jesús se va al monte a orar. ¿Por qué entonces ese versículo dice que Jesús hace? Que Jesús los está montando, los está subiendo, si se supone que nosotros somos libres, que cada uno de nosotros puede tomar decisiones sobre lo que desea hacer en su vida. El versículo allí nos muestra que Jesús está de cierta forma tratando de obligarlos, montándolos, enviándolos, mandándolos. Dice el versículo, hace que se monten en la barca, ellos se van y se quedan. Como ese relato, cuando Jesús camina sobre las aguas, sobre el mar, está en otros evangelios. Voy a invitarles para que vayamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. Ahí encontramos la respuesta por qué Jesús está montando a los discípulos en la barca para que se vayan adelante. Dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 14. Cuando Jesús multiplicó los panes y todos quedaron saciados, dice el versículo 13, recogieron los pedazos de los 5 panes de cebada y recogieron 12 o llenaron 12 cestas. Y al ver entonces aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Cuando Jesús se dio cuenta de que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, entonces volvió a retirarse al monte a orar él solo. Aquí está la respuesta de por qué Jesús hace que los discípulos se monten a la barca y se vayan adelante. Resulta que Jesús les había multiplicado los panes y los peces. Todos nos sabemos la historia de la alimentación de los 5,000. Y cuando ellos vieron cómo Jesús había alimentado a esa gran multitud, entonces dijeron dentro de sí, este es el rey que nosotros necesitamos. Imagínense, ya Jesús había sanado a la suegra de Pedro. En capítulos anteriores Jesús ha hecho otros milagros y también Jesús ya ha multiplicado el vino, y ahora se encuentran con que Jesús multiplica los panes y los peces. Así que en su mente ellos siempre habían esperado a un rey, habían esperado un libertador, un Mesías
que en su imaginario venía a esta tierra a convertir nuevamente a la nación hebrea, a la nación de Israel o a los judíos en ese instante en una gran nación. Y dijeron, este es. Imagínense, si vamos a la guerra a pelear contra los romanos, que eran los que tenían el poder en ese instante, ya tenemos a alguien que va a sanar cuando a alguno le den con la espada, cuando a alguno le lancen una flecha. Entonces tenemos a la persona que lo va a sanar. Pero también en una guerra se necesita alimento. Y si este hombre es capaz de multiplicar los panes y los peces, pues tenemos comida en abundancia. Y tercero, si tenemos sed, este hombre convirtió el agua en vino, así como también puede convertir y darnos agua a todos. Si alguno está enfermo lo sana, si alguno está muerto lo resucita. Así que en su mente dijeron, este es el rey que nosotros necesitamos. Pero el problema era que Jesús había dicho que Él no venía a establecer un reino en esta tierra. Que les había dicho a los discípulos que Él no venía para que, o que lo que Él hacía no se lo dijeran a los demás. Entonces ellos comenzaron a pensar, ¿cómo es posible que un hombre con tanto poder, con toda la multitud siguiéndole, con todo el talento que tiene, no se pone los pantalones y con valentía se convierte en nuestro rey? Entonces ellos decidieron que lo iban a ayudar. Y dice el versículo que Jesús se dio cuenta, versículo 15 de San Juan 6, que venían a apoderarse, o sea, lo iban a tomar a la fuerza, lo iban a montar en los hombros y todo el mundo iba a empezar a gritar, este es Jesús, el rey de los judíos. Y eso tenía dos connotaciones. A Jesús, tenía dos opciones Jesús. O uno, empezaba a reinar, o dos, lo mataban. Porque en ese tiempo el que se nombraba rey o el que iba en contra de la orden ya establecida por Roma, los gobernadores que Roma ponía, pues era llevarle la contraria al emperador. Y si tú le llevabas la contraria al emperador, había una solución, que era morirte para evitar el problema. Así que Jesús se da cuenta de la gravedad del asunto. Los discípulos, junto con la multitud, venían a apoderarse de él para convertirlo en rey y gritar a cuatro vientos, ese es el rey de los judíos. Y entonces Jesús ahora tendría que enfrentar a los romanos, o por el contrario, sería muerto. Entonces dice que Jesús, al saber los planes que ellos tienen, decide hacerse un lado y los monta en la barca, los 12 discípulos. Casi que puede imaginar a Jesús ahí empujándolo a que se monten en la barca para él quedarse, despedir a la multitud e irse a orar. ¿Por qué Jesús monta a los 12? Yo creo que entre los discípulos era donde había nacido esa idea de poner a Jesús como rey, de nombrarlo como rey para que hiciese algo. Y aquí viene la reflexión para nuestras vidas. Porque saben, muchas veces nosotros estamos desesperados porque Dios haga mis planes. Muchas veces estamos nosotros desesperados para que Dios haga lo que yo quiero, lo que a mí me parece mejor, lo que yo considero que es lo más viable. Pero muchas veces no son los planes nuestros los que van a tener éxito, sino los planes de Dios, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Yo no sé qué planes durante este 2022 a ti no te salieron. Y quizás tus planes no te salieron porque eran tus planes, pero Dios tenía otros. Y para este 2023 la pregunta es, ¿será que vamos a seguir insistiendo diciendo al Señor, Señor, bendice mis planes? ¿O queremos decirle, Señor, ayúdame a vivir tu plan, tu proyecto? Yo quiero que ustedes dejen allí en el chat, los que están conectados, ¿qué creen que es mejor? ¿Cuáles planes son mejores? ¿Los planes de Dios o los planes del hombre? Usted va a escribir allí. ¿Cuál plan cree usted que es mejor? ¿Los planes de Dios o los planes del hombre? Yo creo ciertamente y con firmeza que son mucho mejores los planes de Dios. Por eso, cuando Jesús ve que los discípulos tienen planes aparentemente buenos, Jesús entonces los hace montar en la barca y Él se queda. ¿Saben qué me sorprende a mí? Que los discípulos se montan en la barca y deciden avanzar dejando a Jesús atrás. Los discípulos deciden montarse en la barca y dejan a Jesús atrás porque dicen, este Jesús, ¿cómo es posible que no se convierta en rey? ¿Cómo es posible que esté pensando que va a ir a morir? ¿Cómo es posible que no nos libere de estos romanos que nos tienen aquí en oprobio cobrándonos impuestos? ¿Cómo es posible? En la mente de los discípulos no se concibía
un rey, un hijo de Dios, no se concebía al Salvador, al Mesías sufriente. No concebían en su mente a un Mesías que iba a ser golpeado, un Mesías pobre. Ellos querían ver a un Salvador que gobernara con poder, que tuviese autoridad y que la gente lo respetara. A veces como adventistas no se concibe en nuestra mente que un hijo de Dios pase por problemas. A veces nuestros familiares nos dicen, ya eso que tú eres evangélico y mira cómo estás. Y entre nuestros amigos tantas veces vemos cómo otros prosperan. En este 2022 quizás consiguieron casa, un mejor empleo, un carro, se casaron, se fueron de viajes y tú sientes que tu vida se ha mantenido estancada. Pues en el imaginario de Dios, sí, los hijos de Dios también sufren, los hijos de Dios también pasan por problemas, también nosotros nos enfermamos, también nuestros hijos tienen dificultades, también los adventistas se mueren. Y el mismo Jesús pasó por la muerte, pasó por la enfermedad, pasó por el golpe, pasó por las dificultades. Pero aún así, Él sabía que había venido a esta tierra a un plan. ¿Cuál era el plan al cual había venido Jesús a esta tierra? El plan de la salvación que Dios ya había trazado. Y el plan era, vas a la tierra, enseñas durante cierto tiempo, mueres, resucitas y asciendes. Ese era el plan. Y Satanás, mediante Pedro, mediante los discípulos, mediante ofertas que el mismo el enemigo le hizo, quería cambiar el plan de Dios por un plan diferente, que se podía ver mucho más bonito, ser rey en esta tierra, tener autoridad, respeto, se podía ver bonito. El plan de Dios no se veía tan bonito, pero era el plan necesario. Muchas veces en nuestra vida, nuestro plan humano se puede ver muy lindo, pero nunca el plan humano será mejor que el plan de Dios. Y saben, Dios no le cumple la agenda a nadie. Dios tiene su propio tiempo, mientras que nosotros somos temporales, pasajeros, mortales. Dios es eterno, inmortal y vive para siempre. Por eso Dios sabe el final desde el principio. Y yo hoy quiero invitarte para que dejes de decirle al Señor, bendice mis planes, y le empecemos a decir, Señor, ayúdame a vivir tus planes. Los discípulos tenían su plan, como Jesús no quiso, los monta en la barca y él se va, los discípulos se van adelante. Dice la historia que en la noche el viento empezó a poner el mar fuerte, las olas, la brisa, empezó a tener un mar con una fuerte tormenta. Y entonces los discípulos casi que se hundía la barca y trataban de mantenerse a flote. Pero dice el versículo 19, habían remado unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús caminar sobre las aguas, acercarse a ellos, y entonces tuvieron miedo. Es interesante porque los historiadores bíblicos dicen que de un lado del mar, de una orilla a la otra, se puede cruzar en unos 45 minutos o una hora. Pero cuando leemos el relato en Mateo, dice que a la cuarta vigilia es entre las 3 de la mañana y las 6. El recorrido, que duraba quizás una hora, le había tomado a ellos 5 o 6 horas y todavía no habían llegado. Mira, cuando nosotros decidimos avanzar en nuestros planes, dejando a Dios a un lado, los que perdemos somos nosotros. Vamos a perder tiempo cuando tú decides iniciar esa relación sentimental con una persona que Dios no está aprobando. Vas a perder tiempo, vas a perder dinero, vas a perder muchas cosas cuando dejamos a Dios a un lado. Yo no sé cuántos de nosotros hemos iniciado negocios sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Y cuando nosotros decidimos avanzar en un negocio sin tener en cuenta a Dios, pues vamos a perder el dinero, vamos a perder la energía, vamos a perder amigos. Yo no sé cuántos hemos iniciado proyectos en nuestra vida sin tener en cuenta a Dios. Quizás inicias una carrera donde sabes que no vas a poder tener los sábados libres para adorar a Dios, pero aún así decides avanzar. Pues sabes que no estás teniendo en cuenta a Dios. Y tarde que temprano la tormenta llegará a tu vida y te vas a estrellar, y entonces vas a sufrir.
Yo no sé en qué aspecto de tu vida, de tu alimentación, has tenido fuera a Dios. Cuando vas a ver películas, cuando vas a escuchar música, decides escuchar lo que a ti te gusta y dejas por fuera el plan de Dios. Cuando nosotros hacemos lo que nos place, lo que nos gusta o lo que nos da la gana, por así decirlo, y dejamos por fuera a Dios, los que perdemos somos nosotros. Dice el versículo que Jesús se quedó orando mientras los discípulos se fueron adelante, y en la mitad del viaje, o quizás más adelante, estaban allí sufriendo porque ahora su barca se estaba hundiendo. ¿Por qué tener que hacer nuestros planes dejando por fuera a Jesús, cuando podemos incluirlo al Señor en nuestras vidas? He conocido tantas historias de personas que un día decidieron salirse de la iglesia, apartarse del Señor para vivir sus planes. Hombres y mujeres que cambiaron la salvación por una relación sentimental y al final terminaron con el corazón roto, con sus emociones y sus sentimientos jugaron, perdieron dinero, simplemente se fueron para darse cuenta que fuera y lejos de Jesús no hay nada. ¿Cuántas personas cambiaron la salvación por un trabajo? Y aunque les pudieron pagar bien, pero luego ese contrato se terminó, o en ese trabajo tuvieron problemas, para verse con las manos vacías, sin Dios y sin nada. ¿Cuántas personas por el deseo de fama, de un cargo, por el deseo de sobresalir o alcanzar un sueño personal, dejaron a Dios a un lado y se fueron solos? Y tristemente se han encontrado y se han estrellado con la realidad que lejos de Jesús nuestra barca va a ser azotada por las tormentas, por los vientos, y nos vamos a encontrar solos. Pero lo bonito de eso es que cuando los discípulos estaban allí por hundirse, aparece Jesús. No importa cuán lejos nos hayamos ido, qué planes hayamos hecho en este 2022, Dios en esta semana te está invitando para que decidas vivir los planes que Él tiene para ti. Quizá le estoy hablando a algún joven que Dios te está llamando para que renuncies a algo en tu vida y decidas consagrarte más a Dios. Tal vez hay aquí alguna pareja de esposos que Dios te está invitando para que como familia se unan más y sean más consagrados en su hogar. Quizás hay alguna persona allí conectada que te has apartado de Dios, que has jugado con la salvación, que le has creído las mentiras a Satanás y has decidido ir a vivir los sueños que el enemigo tiene en vez de vivir los planes que Dios. Y hoy Dios te está llamando nuevamente para que vivas sus planes. Dice el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Yo sé los planes que tengo para ti. Voy a repetirlo nuevamente. Jeremías 29, 11. Yo sé los planes que tengo para ti. Y son planes de bien y no planes de mal, para que tú tengas un futuro lleno de esperanza. Dios tiene el mejor plan para nosotros. Dios tiene el mejor plan para tu vida. En las manos de Dios están los sueños que el Creador, el Eterno, ha trazado para ti. No vivamos ni nos conformemos con menos. No vivamos ni nos conformemos con este mundo. Soñemos y vivamos el plan que Dios tiene para nosotros. ¿Quieres en este 2023 decirle al Señor: Señor, yo decido vivir tus sueños? Señor, yo decido vivir tus planes. Señor, yo decido este año hacer tu voluntad. Quizás en el trabajo donde estoy no te puedo ser fiel en la observancia del sábado. Ayúdame, Señor, a hacerte fiel y a vivir el plan que tú has trazado para mí. Quizás, Señor, con esta relación que estoy teniendo, no estoy viviendo el plan que tú tienes para mí. Ayúdame, Señor, a decidir hoy vivir el plan que tú tienes para mi vida.
Señor, quizás en este negocio que estoy haciendo no estoy viviendo el plan que tú tienes para mi vida. Hoy yo quiero, Señor, decidir vivir tus sueños, vivir el plan que tú tienes para mí. Yo no sé en qué más área de la vida tú necesitas decidir hoy vivir el plan que Dios tiene para ti. Pero dice, voy a leerlo una vez más porque me encanta este versículo. Yo sé los planes que tengo para ti. Y dice, son planes de bien, son planes de bendición. Para nada hay planes de mal para ti, para que tú tengas un futuro lleno de esperanza. Si tú quieres tener un 2023 lleno de esperanza, lleno de bendición, lleno de salvación, necesitas ponerte bajo la bendición, bajo los planes que Dios ha trazado. Yo no sé qué planes hay para este próximo año, pero quiero invitarte, si en esta noche decides decirle, Señor, yo estaba planeando hacer esto que no va conforme a tu voluntad, pero yo hoy decido vivir el plan que Dios tiene para mí. Así que vas a escribir allí, yo hoy decido vivir el plan que Dios tiene para mi vida. Voy a finalizar compartiéndole lo que dice Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 13. Dice, ahora escuchen con cuidado. Ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad y estaremos allá un año. Y haremos negocios y ganaremos dinero. Y no saben cómo será el día de mañana. ¿Y qué es la vida de ustedes? No es más que la neblina, que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Así que hoy queremos decidir todos como iglesia, como Distrito Central de Medellín. Señor, ayúdame a vivir tus planes. Ayúdame a vivir tus sueños. ¿Te parece si hacemos una oración y decimos, Señor, yo tengo planes que quisiera que se hagan realidad? Pero no quiero, Señor, que se haga mi plan, sino que se cumplan tus proyectos en mi vida. Cuando Jesús está por pasar por la cruz del Calvario, ahí en el monte, cuando Él está orando, Él le dice a Dios, Señor, si es necesario, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, si hay un plan B, si hay otra opción, Señor, mi plan ya yo no quiero pasar por allí. Si hay otra opción, muéstramela. Pero me gusta porque Jesús dice, pero Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo sé que todos humanamente tenemos grandes sueños, grandes planes, grandes proyectos. Pero si ese plan que tú tienes no viene de Dios, es mejor decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga lo que tú deseas. Que se cumpla tu plan en mi vida. Y esa es la oración que vamos a hacer en esta noche. Voy a invitarte para que cierres tus ojos allí donde estás y hablemos con el Señor para que Él viva y cumpla sus planes en nuestra vida. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque ya tú, Señor, has trazado los planes para cada uno de nosotros en el 2023. Queremos, Señor, suplicarte el perdón de nuestros pecados. Si quizás en este 2022 que se está terminando, hemos decidido vivir más nuestros proyectos, nuestras ambiciones, nuestros deseos que los tuyos. ¿Cuántos de nosotros estamos como los discípulos, casi que obligándote, Señor, a que hagas nuestra voluntad? ¿Cuántos de nosotros, Señor, estamos como la multitud queriendo obligarte a que tú hagas lo que nosotros queremos? Pero hoy entendemos, Señor, que tú no te dejas presionar de nadie, que tú, Señor, tienes tu propio plan, que tú, Señor, tienes tu propio sueño, que tú, Señor, tienes tus propios tiempos para nuestras vidas. Ayúdanos, oh Señor, a vivir el plan que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, oh Señor, a entender cuál es el proyecto para nuestra vida, dónde debemos ir en este 2023, a quién debemos evangelizar, qué negocio debemos hacer, qué relaciones debemos mantener. Ayúdanos, oh Dios, a no hacer lo que queremos, sino lo que tú deseas. Bendice, Señor, cada amigo que se ha conectado. Bendice, Señor, cada hermana, cada familia que está allí viendo esta transmisión. Oramos, Señor, para que cada uno de nosotros pueda ver en el 2023 el sueño tuyo hecho en nuestras vidas. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.
Muy bien, Dios les bendiga a cada uno, el Señor les guarde, que tengan una feliz noche y nos veremos mañana para seguir en esta semana de consagración titulada Decide hoy. Dios te bendiga.